Hola, Dios les bendiga en esta noche. Hoy les traigo una pequeña corta reflexión de la palabra del Señor. Y la encontramos en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice así en el nombre del Señor Jesús: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Me tuvo por fiel, escuchen, me tuvo por fiel. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Amén. Vemos aquí que Pablo escribe a su hijo espiritual, que es Timoteo, cómo tiene que dirigirse una iglesia, a los hermanos. Y él le recuerda un poco también de su vida, de cómo fue él antes de recibir a Cristo en el corazón. Vemos que Pablo era un hombre blasfemo, dice él ahí en su palabra, un hombre blasfemo, injuriador, que hablaba de la iglesia, que hablaba del Señor, que hablaba de los pastores. Vemos que Pablo aún pedía cartas a los ancianos, a los sacerdotes en sus viajes, por si encontraba algún cristiano en el camino, lo arrastraba a la cárcel, lo golpeaba, los maltrataba. Y aún Pablo, narrando su testimonio en Hechos, dice que los obligaba a blasfemar. Aún cuando mataron al primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, Pablo les guardaba la ropa a los que estaban matando a Esteban. Pablo consentía en su muerte. Pero vemos que Pablo dice que el Señor lo tuvo por fiel. O sea, el Señor se olvidó de lo que era Pablo, de lo que él había dicho. Porque es que a veces hablamos por ignorancia. A veces decimos cosas por ignorancia, porque no conocemos esta palabra, porque no conocemos a Jesucristo. Decimos cosas y hablamos contra los pastores, contra los vecinos, contra la iglesia, contra los hermanos, aún contra nuestro prójimo. Aún decimos cosas, hablamos aún del Espíritu Santo sin saber lo que estamos diciendo. Pero vemos que Pablo dice que Dios perdonó su ignorancia, porque lo hizo por ignorancia e incredulidad. ¿Sí? Y a veces cuando no tenemos a Cristo, querido amigo, cuando no conocemos esta palabra, hablamos cosas por ignorancia. Pero Dios perdona nuestra ignorancia, porque Dios perdonó la ignorancia de Pablo. Dios perdona nuestra ignorancia porque sabemos que lo que decimos es por ignorancia simplemente, porque no conocemos quién es Él, porque no conocemos su palabra, porque no conocemos quién es Dios. Pero Él perdona su ignorancia, Él perdona nuestra ignorancia. En el momento de que tú le abras tu corazón y lo dejes entrar a tu vida, tus sentidos espirituales se van a abrir. Entonces vas a comprender que lo que tú decías antes era por ignorancia, y que Dios tuvo misericordia de tu vida, pero no vino a condenarte tampoco. Aquí más adelante en el capítulo 2, versículo 4 dice: el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. Dice: el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento, dice su palabra. Porque Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. ¿Sí ven? Dios te perdona, Dios no te va a condenar, Dios no te va a recordar quién eras tú, no importa lo que tú hayas hecho, lo que tú hayas hablado. A Él no le interesa, a Él lo que le interesa es que tú le entregues tu corazón para Él cambiarlo y transformarlo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Amigo, tú necesitas a Jesús en tu corazón, tú necesitas de Jesús en tu vida, tú necesitas a Dios en todo tu ser. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y Él te perdona, Él quiere perdonarte, Él te limpia con su sangre y te hace un hijo de Dios. Porque no todos somos hijos de Dios. Porque yo sé que hay gente que dice: no, es que todos somos hijos de Dios, pero es una gran mentira. Porque en San Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, ¿a dónde? En su corazón. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted viene a ser hijo de Dios cuando usted acepta a Cristo en su corazón, cuando usted reconoce que es un pecador, cuando usted reconoce que sus faltas, cuando usted reconoce que necesita de Él. Él entra a tu vida y te perdona, te limpia con su sangre. Es más, te sella con tu Espíritu Santo, le da salvación y pasas a ser hijo de Dios. Cristo tiene un plan de salvación para tu vida, amigo. Él te ama. Me acuerdo ese pasaje en Mateo donde
los discípulos le dijeron al Señor, hacemos descender fuego del cielo para que los destruya a todos. Y Jesús los reprendió. No sabéis de qué espíritu soy. No he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por mí. Él vino a salvar el mundo. Ahora Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que tu vida se pierda. Él te perdona. Ábrele tu corazón. Pídele perdón al Señor. Apártate del pecado. Apártate del mundo. Y recibe a Cristo en tu vida. Y empieza a servir y verás las maravillas que Dios tiene para tu vida. Dios te bendiga.